Aus. Voy a buscar mis apuntes porque quiero tomar nota. Ok. ¿Me dejas para poder compartir la pantalla? Porque dice el Sí. anfitrión, inhabilitó. Ahí está. A En ver, seguridad está la opción. seguridad. Acá. Ahí creo que va a funcionar. Fíjate, Facu. Ok. Igual después la comparto. Por ahora, ¿ven ese papelito blanco que está ahí? Bueno, esa es mi nueva pizarra temporal porque estoy en la casa de mis papás, así que tuvimos que improvisar ayer con Jesse una pizarra. Sí Bien. se ve. Ahora cuando escribo, capaz, si no se ve, me dicen, hago la letra más grande. Ok. Este es un tema que lo había presentado hace un tiempo en Sudamérica. De hecho, vi algunas personas que estuvieron en ese estudio. Pero igualmente, para esas personas que ya estuvieron, quédense tranquila que vamos a agregar algunos detalles más. Esto se trata, como ustedes, como, no sé si pusieron el título o no, pero el título en Sudamérica era el rey del sur, el rey del norte y él. Básicamente se va a tratar de Daniel 1140. Pero lo que vamos a intentar hacer va a ser poder abordar ya nuestro pensamiento, nuestra idea que nosotros tenemos sobre Daniel 1140 como movimiento, pero poder intentar explicarlo solamente con la Biblia, ir paso a paso solamente con la Biblia, a tal forma que nosotros podamos entender bien de dónde sale nuestro pensamiento o nuestra idea sobre este versículo. Haciendo alusión, más que nada, al hecho de que nosotros como movimiento no hacemos culto a la persona, sino que tenemos una metodología para poder abordar y llegar a nuestras conclusiones. Por mucho tiempo hubo en mí muchas ideas, muchos conceptos, que yo los absorbí sin haberlos pasado por la prueba de la metodología. Hoy ya con un poco más de base y solidez sobre todos los temas que estamos manejando, aprendí que si bien en un momento lo acepté por fe, luego después poder aplicar la metodología, poder entenderlo, me facilita a mí a no hacer un culto a la persona, sino a utilizar la metodología para poder abordar mis pensamientos. Así que eso es lo que voy a tratar de hacer. Vamos a agarrar Daniel 1140, vamos a intentar desgranarlo, y para eso vamos a utilizar solamente la regla 5 de Miller. Que la regla 5 de Miller, para repasar, se trata de que la Biblia sea su propio diccionario, que la inspiración sea su propio intérprete, que todas las respuestas que vayamos a abordar ahora las vamos a encontrar solamente utilizando metodología en la Biblia. Entonces, para repasar nuestro pensamiento, nuestra idea como movimiento, vamos a ir escribiendo. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Sobre Daniel 11:40. Se ve. yo no ¿Sí? leo. ¿Se ve? Se ve Yo igual le voy pequeñito. dictando y ahí ustedes pueden escribiendo en su cuadernito. Por ahí, Bueno. si está en celular, se va a ver muy chiquito. Si está en una pantalla más grande, se va a ver bien, pero se ve. Ajá. Sí, yo veo bien. Ok, bueno, sigamos entonces. Entonces, nuestro pensamiento, Daniel 11:40, nosotros lo tomamos de la revista El tiempo del fin de Jeff Pipinger. Ahí es donde empiezan a hacer nuestra idea preconcebida o nuestro concepto, nuestra teología sobre Daniel 11:40, que es la que seguimos compartiendo hasta hoy. Es la que tenemos hasta hoy, sin embargo, hoy lo empezamos a abordar de una forma diferente. ¿En qué consiste nuestro pensamiento? En decir que Daniel 11:40 se divide en una parte A y en una parte B. Okay. Nosotros decimos que la parte A, el rey del sur, va a atacar al rey del norte, y en la parte B nosotros decimos que el rey del norte es el que va a atacar al rey del sur.
nuestra idea, nuestra aplicación ya en este momento, es decir, ahora, Oye, ¿hay mosco? ok, sigo. Nuestra idea es decir que este rey del sur es Francia, atacando al papado, y después nosotros decimos que en la parte B es el papado atacando a Rusia, o como bien lo describimos, a la URSS. Hasta ahí nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento dice que todo esto está ocurriendo en el tiempo del fin. Y agarramos y decimos que este versículo está dividido en parte A y parte B, y que en la parte A tenemos un tiempo del fin, y en la parte B tenemos otro tiempo del fin. Decimos que en la parte A el tiempo del fin fue en 1798, y en la parte B fue en 1989. Y este es todo nuestro pensamiento sobre este versículo. Ahora, si yo tuviera que explicar esto a un hermano, solamente utilizando la Biblia, sin hacer aplicaciones, utilizando la regla 5, se me complicaría. Porque, por ejemplo, si nosotros leemos el versículo 11:40, el versículo 11:40 de Daniel dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. En ninguna parte, si nosotros leemos como está escrito, hace alusión a que hay una parte A y hay una parte B. Es más, parece, o sea, yo les animo a que lo mismo que le pedimos a la gente cuando le vamos a explicar nuestros puntos, nuestra metodología, es que borren todas las ideas preconcebidas. Les pido que borren inclusive las ideas preconcebidas que aprendieron en el movimiento, y lean el versículo. Y dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. O sea, el versículo me está diciendo como que se están ensañando tanto el rey del sur como el rey del norte contra él. Porque dice, primero dice el rey del sur contiende contra él, y después el rey del norte se levanta contra él. Es como una guerra entre el norte y el sur contra él. Eso es lo que parece decir el versículo. Entonces, ¿cómo explicamos esto de que hay una parte A, hay una parte B, cada uno tiene su tiempo del fin? ¿Cómo abordamos eso solamente con la Biblia? Entonces, nuestra palabra clave acá para poder hacer un link y para poder conectar, Elena White dice que Daniel es un libro cerrado, es un libro sellado, y que Apocalipsis es un libro abierto. Que Apocalipsis es como la antorcha que va a iluminar a Daniel. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que ir a buscar una respuesta de lo que significa Daniel 11:40, iríamos a Apocalipsis. Apocalipsis, ella lo describe como un guante que encaja en la mano, que va superpuesto y que encaja perfectamente. Entonces, nuestra metodología nos diría que la respuesta para esto es ir a Apocalipsis. Y para eso, lo que nos va a conectar con Apocalipsis es esta flecha que está acá. Esta flecha, que es el ataque del rey del sur al rey del norte, que significa contender. Esta parte del versículo 40 dice que el rey del sur contenderá contra él. Este contender, en nuestro diccionario Strong, que creo que es el 80H, les digo, H5055, contender significa como cornear, o sea, el movimiento de perforación de un cuerpo en el cuerpo de una persona, grave o potencialmente fatal. Eso es lo que dice el diccionario. Es como sacar un pedazo de carne, causar una herida profunda, como cuando hay una lucha con cuchillo. A veces también hace alusión a dientes con los cuales se saca un pedazo de carne, como que corneaste a alguien, chocaste con alguien y le causaste una herida mortal. Facu,
Sí, ¿Es H8085? 50-55. Gracias. De nada, Agus, gracias por preguntar. Entonces, este contender le está causando la herida mortal a otro. Ese contender es el rey del sur causándole una herida mortal a él. Esa palabra es la que a mí me va a conectar con el capítulo de Apocalipsis. Y es lo que me va a indicar a dónde hay una repetición y una ampliación. Entonces, yo voy a decir que la repetición y ampliación de Daniel, donde vamos a encontrar claridad, va a ser en Apocalipsis 13:3, va a ser en Apocalipsis 17:8, y va a ser en Apocalipsis 17:11. Entonces, vamos a ver qué está pasando en estos versículos. Voy a leer primero Apocalipsis 13:3, y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Acá está la palabra que nos está conectando, hay una herida mortal. Y se vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, primero vemos una bestia que recibe una herida mortal, pero después, en otro momento, esa herida mortal se sana. Tanto la herida mortal, la muerte, como sanar no ocurre en el mismo momento. Ya nos da la pauta de que esto está pasando en dos momentos diferentes. En un momento, alguien muere, alguien recibe una herida mortal, y en otro momento, esa herida se cura. Entonces, acá sí ya el mismo versículo nos está sugiriendo una parte A y una parte B. Nos está diciendo que en una primera instancia hay una herida mortal, pero después esa herida sana o cura. Ok. Vamos al siguiente versículo, al 17:8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo. Me está diciendo que hay una bestia que era, que antes estaba viva, y que ahora no es. O sea, que ahora está muerta. Y después me dice que está por subir del abismo. O sea, me dice que la bestia no es, que antes era y que ahora no es decir, que ahora está muerta, y que ahora está por subir del abismo. Lo que podríamos decir también que es como resucitar. ¿Por qué digo que es resucitar? Si ustedes buscan en el diccionario la palabra abismo, abismo hace referencia a un lugar profundo donde algo se desciende, como un infierno. Cuando vos descendés al abismo, según el diccionario, es como cuando descendés al infierno, y cuando alguien desciende al infierno es porque murió. Entonces, esta bestia, en un momento en la parte A está muriendo, y ella está subiendo de ese abismo, es decir, está resucitando. También me está dando la pauta de una parte A y una parte B. Y ahora vamos a 17:11, que dice lo mismo. Dice: la bestia que era y que no es. Y después me dice: es también el octavo. Okay. Entonces acá me dice de nuevo que la bestia que era, nuevamente, no es. Y del otro lado me dice que es el número 8. Entonces, acá es donde voy a poner este signo de pregunta, que significa completar información. Me da un número 8. Dice: pucha, ¿qué hace un número 8 acá en esta estructura? Hasta ahora vimos 3 versículos donde decimos que se repite y se amplía Daniel,
Donde hay una bestia que muere, resucita. 13:3. 17:8, una bestia que muere y resucita. 17:11, dice que muere y que luego es el número 8. La misma estructura te va a decir que ese número 8 es un símbolo para resucitar. Solamente con esta estructura ya podríamos demostrar que ese número 8 significa resucitar. Yo voy a llamar a un testigo más, pero solamente con esta estructura me parece que estaría bien. Podríamos buscar otro para demostrar que el número 8 es símbolo de la resurrección. Pero los días de la semana comienzan con el día 1, que es el domingo, y terminan con el día sábado, que es el 7. El próximo día, al sábado, al 7, volvería a ser el domingo, que si seguimos con la numeración cronológica sería el día 8. Y es el domingo cuando Cristo resucita. De ahí podríamos sacar otro testigo para demostrar que el número 8 es símbolo de la resurrección. Pero bien, hasta ahí tenemos en Apocalipsis 3 versículos que sí me empiezan a mostrar una parte A y una parte B. Una bestia que muere y resucita. Muere, resucita, muere y resucita. Okay. Ahora lo que deberíamos ver es la identidad de esa bestia. ¿Será que es la misma bestia en estos dos capítulos? Y eso deberíamos demostrarlo. La Biblia debería llegar a decirnos si esta bestia que está pasando por esta experiencia de morir y resucitar es la misma. Para eso vamos a identificar en estos capítulos las características de esta bestia. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a intentar identificar las características de la bestia, para lo cual vamos a ir al versículo de Apocalipsis siempre, 13:1, 17:3, y yo voy a agregar uno más. Voy a poner el 12:3. Y vamos a leer las características de la bestia, del capítulo 13. El 13:1 me dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. O sea, me está diciendo que la bestia tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos. Y que sobre sus cabezas, sobre sus cuernos, dice, a ver, y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas son coronas. Okay. Esas son las características. Vamos a ver las características ahora de la bestia de Apocalipsis 17. 17:3 me dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que ¿qué tenía? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Me agrega un dato más. Este sí sería un dato de color, porque me dice que es escarlata. 17:3 y una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Dice. Okay. Y yo voy a decir, hasta acá vemos que la bestia del 13 y el 17 tienen las mismas características. Yo voy a decir que la bestia de Apocalipsis 12 también tiene las mismas características. Voy al 12, leo el 12:3, dice: también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Okay. Entonces tenemos 7 cabezas, tenemos 10 cuernos, nos dice que también es escarlata, nuestro dato de color, escarlata, y también nos dice que tiene diademas. Entonces, hagamos el ejercicio de completar información.
acá no me dice que tiene que es de color escarlata, pero si estos dos me dicen que son escarlata, esta por lo tanto también sería escarlata. Y esta me dice que tiene diademas, y este también, por lo tanto el 17.3, la bestia 17.3 también debería tener una corona. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que la bestia que está pasando por esta experiencia de morir y resucitar, estoy diciendo que la bestia que tiene las mismas características, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, es de color escarlata y tiene una corona, tiene diademas, es la misma bestia. Lo que quiero decir es que la bestia de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 17 y de Apocalipsis 12 son una misma bestia. No son bestias diferentes. La Biblia nos está diciendo claramente que es una misma bestia. Esta bestia que está muriendo y resucitando es una misma. Los 3 capítulos me están hablando de la misma bestia y están aportando información diferente, lo están como enfocando de diferentes ángulos para que nosotros podamos ver mayor información, pero siempre sobre la misma bestia. Entonces, lo que estoy diciendo acá, y lo vamos a ir demostrando, es que acá también en Daniel 11:40 vemos que quien está muriendo, ¿quién es? Es el rey del norte. El rey del norte es el que está muriendo, pero luego es el rey del norte el que está resucitando. Fuimos entonces a Apocalipsis para ver, porque Daniel solo no nos sugiere que hay una parte A y una parte B, pero como se repite y se amplía en Apocalipsis, entonces sí puedo ver una parte A y una parte B. Entonces por eso voy a Daniel y digo, en la parte A el rey del norte está muriendo, y en la parte A el rey del norte está muriendo, y en la parte B el rey del norte está resucitando. Y este rey del norte es esta bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, diademas y escarlata. La bestia de la cual me está hablando Daniel es la bestia de capítulo 13, 17 y 12. Okay. Juan nos va a dar mayor información sobre esta bestia, nos va a dar mayor información sobre este poder, sobre este rey del norte. Para eso podemos ir a Apocalipsis 17, vamos a sacar más información. Apocalipsis 17. Y vamos a ir al versículo 1, vamos a ir al versículo 2, vamos a ir al versículo 3, y vamos a ir al versículo 9. Y el ejercicio que vamos a hacer es ir buscando las características que se van repitiendo en estos versículos, los protagonistas que se van repitiendo. Entonces, vamos a Apocalipsis 17, 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Okay. La protagonista del versículo 1 es una ramera. Ramera, es decir, una mujer. Vamos al versículo 2. Es una continuación del versículo 1, por lo tanto dice, con el cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Con quién han fornicado los reyes de la tierra? La misma oración te responde con la ramera. Entonces, la protagonista tácita del versículo 2 sigue siendo la ramera, es decir, la mujer. Vamos al versículo 3. Dice, y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Okay? Otra vez volvemos a tener a la mujer. Por lo tanto, en el versículo 9
vamos a esperar ver una mujer también. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Okay. Sigamos sacando cosas de los versículos. Vamos al versículo 1, nuevamente. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran mujer, la que está sentada sobre muchas aguas. Acá la mujer dice que se sienta. ¿Sobre qué se sienta? Sobre aguas. Muchas aguas. Ok. Luego, el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Acá lo que me dice es que se acuesta, fornica, se acuesta. ¿Con quién? Con los reyes de la tierra. El versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, la bestia de la cual venimos hablando, de 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que la acción de la mujer acá es también, se sienta sobre la bestia. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos de la que venimos hablando. Y el versículo 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer se sienta. Okay, la mujer se sienta sobre los montes. Para ser específicos, sobre 7 montes. ¿Qué nos quiere decir Juan acá? Lo que nos quiere decir Juan, para intentar descifrar, lo que nos quiere decir, tenemos que leer también el versículo 10, el versículo 9 y 10, y capaz que el 11. Me ponen acá como referencia el versículo 10. Dice que estos 7 montes también son las 7 cabezas. Estos 7 montes representan también a las 7 cabezas de la bestia. Y que esos 7 montes o 7 cabezas son 7 reyes. Entonces ya me está dando información para saber que las cabezas de la bestia, las 7 cabezas, representan a reyes. Por lo tanto, acá en el versículo 3, la mujer se sienta sobre una bestia. Lo que me está diciendo es que la mujer se sienta también sobre reyes, porque la bestia representa eso. Acá la mujer va a fornicar, y acá ya explícitamente te dice que se va a fornicar con los reyes de la tierra. Por lo tanto, nos quedaría completar la información de qué es muchas aguas. Muchas aguas, en esta estructura, va a representar sabemos que representan pueblos, naciones, lenguas, muchedumbre de gente. En esta estructura va a representar a reyes también. Entonces, la característica que me está dando Juan sobre este poder, sobre el rey del norte, sobre esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es que es un poder estatal, porque me dice que son reyes, y los reyes, los reinos, representan en la Biblia a un poder estatal. Es que eso es un rey es un poder estatal. Y lo que me dice es que tiene una relación íntima con una mujer, y que esa mujer sabemos que representa a la iglesia, y a la iglesia de Satanás por la característica de ramera. Entonces me dice que esta bestia, me está dando más características, esta bestia es un poder, este rey del norte es un poder estatal. Estatal. Que tiene la característica de unirse, de relacionarse íntimamente con la iglesia. Y eso es eso es el rey del norte. El rey del norte es un poder estatal,
la misma Biblia, no hicimos ningún tipo de aplicación ni nada, solamente la misma Biblia nos está diciendo que ese rey del norte que muere y luego resucita es un poder estatal, que se une, que intima con la iglesia. Ok. Voy a hacer un punto más. Bien. Entonces, voy a dar vuelta a la hoja. Entonces, nosotros al comienzo del estudio dijimos que teníamos, quizás acá sería mejor que leíamos el versículo de Daniel 11:40 y teníamos al rey del sur y teníamos al rey del norte, que parecía que ambos se estaban ensañando contra algo, contra él. Pero después vimos que ese rey del norte, ese él, representa un poder estatal. Y entonces ahí es cuando empezamos a utilizar los que nos va a ayudar a identificar cuál es el segundo él, va a ser un quiasma. Porque nosotros tenemos al rey del sur atacando a él, y luego tenemos al rey del norte atacando a él. Nosotros identificamos que la experiencia del que muere, el que muere y resucita, es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, es el rey del norte, este poder estatal. Entonces ahí unimos él con este rey del norte. Lo único que nos falta es identificar cuál es este segundo él. Y ahí cuando el mismo quiasma nos hace referencia a que este rey del sur es este. Apocalipsis, lo que nos contó, a ver si puedo traer la hoja de nuevo. Apocalipsis lo que nos contó es que lo que estaba ocurriendo en Daniel 11:40 pasaban 2 tiempos. Y lo que nos contó es que este contender causó la muerte del rey del norte. Apocalipsis te cuenta que muere en un momento y Apocalipsis te cuenta que va a resucitar en otro momento. Eso es lo que Daniel no te está contando. Ahora, lo que sí Daniel te cuenta es quién está dañando al rey del norte. Es quién le está causando esa herida mortal a la bestia de Apocalipsis de 7 cabezas y 10 cuernos, que es ese rey del sur. Y así es como se van completando la información. Ahora, si nosotros vamos al versículo 5, al 13:5 de Apocalipsis, también nos va a dar el dato de cuándo, porque acá hasta ahora vimos que muere, que recibe la herida mortal, pero no vimos cuándo va a resucitar. Perdón, cuándo va a morir el rey del norte. Y el 13:5 te va a decir cuándo va a morir el rey del norte. El 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar por durante 42 meses. Entonces, ahora tenemos la nueva información. Dice, ¿cuándo es que muere el rey del norte? ¿Cuándo es que el rey del norte recibe esa herida mortal? Al final de los 42 meses. Y vamos a hacer un cuadro. Y no trabaja. Tenemos al rey del norte. A ver si puedo hacer amplio.
tiempo, no muy derecha. Tenemos el tiempo del fin. Tenemos acá un periodo de 42 meses, en el cual este rey del norte está vivo. Pero luego, al finalizar los 42 meses, este rey del norte está muerto. Pero lo que nos dice la escritura es que después, en un momento, tiene que resucitar. Esa es la experiencia del rey del norte. Vivo, muerto, resucitado. Por comparar y contrastar, para poder aprender sobre el rey del sur, porque información sobre el rey del sur hasta ahora no vimos nada. Pero nosotros sabemos que si el rey del norte pasó por la experiencia de estar vivo, morir y resucitar, el rey del sur también tiene que pasar por esta experiencia y tiene que tener el poder de resucitar también. Entonces, los dos reyes no pueden estar vivos. Cuando un rey está vivo, el otro necesariamente tiene que estar muerto. Entonces, acá, cuando recibe la herida mortal, el rey del sur es el que está vivo, pero cuando resucita el rey del norte, este necesariamente va a tener que estar muerto. Y para el rey del norte más adelante, el rey del sur también va a tener que resucitar. Entonces, lo que digo es, el rey del norte tiene la experiencia de vivo, muerto y resucitado. El rey del sur también va a tener la experiencia de vivo, muerto y resucitado. Lo que nosotros sabemos es que sabemos cuándo muere el rey del norte, sabemos que es al final de los 42 meses. Y cuando muere ese rey del norte, el que sube, el que está vivo, es el rey del sur. Lo que nosotros no sabemos es cuándo el rey del norte va a resucitar. Esa información todavía no la tenemos. Pero sí sabemos que apenas resucite, lo primero que va a hacer es ir y atacar al rey del sur. Esa es la información que nos da. ¿Cómo sabemos que el rey del norte está resucitando? Porque lo primero que va a hacer cuando resucite es ir y atacar al rey del sur. Ahora, si nosotros tomamos el versículo, si nosotros vamos a Primeras de Corintios, vamos a Primera de Corintios 15, podríamos leer del 45 y más para atrás también, 45 al 46. Nosotros de estos versículos, nosotros vamos a sacar nuestra idea, nuestro concepto, nuestro punto, de que primero es lo natural. Y de estos versículos, nosotros también vamos a decir que lo segundo, lo siguiente, es lo espiritual. Entonces, estos versículos, lo que me está diciendo, si nosotros leemos, dice que, por ejemplo, Adán era lo natural, y que lo espiritual, o sea, primero fue lo natural, fue Adán, y lo segundo, lo espiritual, fue Cristo, fue Jesús. Otro ejemplo sería, como esto de lo natural y lo espiritual. Primero, que fue lo natural, fue Elías, y segundo fue el Bautista.
lo natural sería Egipto. Y lo espiritual sería Francia. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, estos versículos me dicen que Cristo al morir tiene un cuerpo, pero cuando resucita, la resurrección es como una nueva manifestación de su poder. Los muertos en Cristo, que resucita, también cuando mueren, mueren de una forma, y cuando resucitan, murieron en carne, pero su resurrección será una nueva manifestación de sus vidas. En los versículos da el ejemplo de la semilla que es plantada en la tierra. Esa semilla se entierra, muere la semilla, primero tiene que morir, y cuando resucita se manifiesta en una forma, en una nueva forma, en una forma totalmente nueva, en un árbol, en una planta, o en lo que Dios quiera que sea. El mismo bautismo es una parábola de esto, de que morís de una forma y la resurrección es una nueva manifestación de vos mismo. Es una muerte de nuestra vida anterior, el bautismo, de nuestra vida carnal, que muere nuestro cuerpo, pero resucitamos en una vida espiritual. Lo que estoy queriendo decir es que eso mismo, esta misma aplicación, es para el Rey del Norte. El Rey del Norte, cuando muere, es una manifestación natural, pero cuando resucita va a ser una manifestación espiritual, va a ser una manifestación diferente de ese poder. Lo que esperamos ver en la resurrección es una nueva manifestación. Elena White inclusive dice que es como una nueva manifestación de ese poder satánico. Entonces, lo que decimos como movimiento es que la primera aparición, digamos, lo natural, es local, y es antigua. Pero la resurrección, que es una nueva manifestación, ya dije, es una nueva manifestación de ese poder anterior y es mundial. Bien. Entonces, así, de esta forma, es como nosotros pudimos abordar en este estudio nuestra idea como movimiento de Daniel 1140, de que hay una parte A y hay una parte B. Vimos que este Rey del Norte es ese poder, esa bestia, que es un poder estatal, que intima con la iglesia. Y vimos su experiencia de muerte y resurrección, y por comparar y contrastar, vemos que también el Rey del Sur va a pasar por esa misma experiencia. Y todo esto hicimos sin hacer ninguna aplicación. No fuimos a ningún país, no fuimos a las noticias, no fuimos a hacer ninguna clase de aplicación. Lo único que hicimos fue aplicar la regla 5 de Miller para demostrar nuestra posición. Así que ahí creo que después ahí tengo otro punto para hacer, pero lo voy a pulir un poco más y lo voy a hacer más adelante, pero creo que si se entendió, lo doy por terminado. Si no, pueden realizar preguntas. Genial, Facu, estuvo genial. Muy interesante, Facu. Me gustó, creo que lo simplificaste el tema y que fue fácil de entender. Claro. Perfecto, esa era la idea, que sea simple, que ustedes también puedan explicar a las personas, y también fue un repaso para mí, por supuesto, para practicarlo. Muy didáctico. Buenísimo. Solo mandas una foto, por favor. No hay problema, mando una foto. Este está más prolijo, igual los otros en azul no están tan prolijitos. ¿Te No parece te que preocupes. cerraste con una oración? Entonces corto Dale. la grabación. Dale, cierro con una oración.
Padre eterno que estás en los cielos, gracias Padre por permitirme en este momento poder compartir con mis hermanos, con tus hijos, lo que estuve aprendiendo. Gracias mi Señor por habernos dado este tesoro de la Biblia, por seguirnos dando herramientas como la hermenéutica, como la metodología para poder seguir enganchados y atrapados con tu palabra y que eso pueda seguir ejecutando en nosotros nuestra muerte para poder resucitar con esa vida espiritual, con esa nueva manifestación, pero de tu poder divino. Gracias Padre por esto, te lo agradezco mi Señor en tu dulce nombre. Amén.